Qué día, ¿eh? Bueno, me parece que después, si yo ya sentía una conciencia de la responsabilidad, después de todo este contexto y la potencia del contexto previo, con todo el contenido que tuvo, me parece que eso la acentúa. Así que, bueno, trataremos de estar a la altura de esta historia. Yo principalmente les agradezco, agradezco al espacio de la memoria de Campo de la Ribera, con su dire, el Mario Paredes y todos los compañeros que acá trabajan por haberle abierto las puertas a esta historia de la que poca gente se acuerda, ¿no? Y les agradezco a Alba Piallo, a todos los compañeros y muy particularmente a los avendaños, el considerar que yo puedo llegar a contar algo de las tantísimas cosas que fue e hizo esa gran mujer que se llamó Viviana Avendaño. Y es una paradoja porque yo no la conocí, o sea, ustedes la conocieron, algunos más, otros menos, otros mucho, otros poco, pero aún el que apenas la conoció fugazmente en alguno de los tramos de toda su vida, seguramente considera que esto es necesario, que recordar, mantener viva su memoria y rendirle un homenaje justo y es imprescindible si queremos seguir por alguna de esas huellas que ella dejó. Entonces, ¿por qué estoy yo acá? Creo que estoy acá porque soy, no sé si el único, pero soy un periodista que se interesó, primero, les confieso, por una muerte muy misteriosa y sospechosa. Y después, como periodista hablo, ¿no? Porque estoy acá por dos motivaciones, digamos. Una es esa, llamémosle profesional, de oficio, de la vocación que uno lleva adentro por querer saber las cosas que están ocultas, ¿no? En ese sentido, bueno, esa muerte. Y después, varios años después, cuando me enteré que esa persona viva tenía una tremenda y dramática y alucinante historia, bueno, ahí me terminé de interesar como periodista y ahí nació, fue el origen hace varios años ya, de un trabajo que quizás un día de estos puedan tener en sus manos, dedicado a Viviana Avendaño y escrito por uno. Pero antes de eso, mucho antes de eso, hace exactamente 15 años y un día, o dos, hubo un joven que se quedó impresionado humana y políticamente y visualmente, diría, por esa mujer que estaba pisando la misma ruta que yo. Y ese mismo joven que al día siguiente sintió el tremendo vacío que te dejan las cosas que uno avisora que pueden llegar a ser, las cosas que uno se ilusiona que pueden llegar a ser y que no son, que fue el día en que ella murió. Yo apenas la vi en la ruta, no es que no la conocí, pero sí la vi, la alcancé a ver y querer conocerla en el sentido de que después de ese gran día de lucha, que fue el 9 de junio del año 2000, yo el día siguiente estaba averiguando su dirección en San Marcos Sierra, en el Rincón, donde no hay dirección, hay que averiguar de otra forma, para ir a entrevistarla. Y en eso estaba cuando un amigo me contó, se murió en un choque la chica del corte de ruta. La chica del corte de ruta fue la última identidad de su historia como luchadora política y social, y desde esa identidad es que yo años después empiezo a querer reconstruir todas las otras identidades que tuvo Viviana Avendaño. Esas identidades se remontan en la historia de su familia. Recién le contaba a los compañeros de la Radio Sur, en San José de las Salinas, más precisamente la Salinita, es una estirpe de madres solteras. Acá está la última, pero una larga estirpe de madres solteras, y Viviana llevaba el apellido de su bisabuelo materno,
Don Tristán Avendaño, obrero de la sal en San José de las Salinas. Viviana nace el 29 de noviembre de 1958. Lo sé porque no sé porque sea bueno para la fecha, sino que yo también nací un 29 de noviembre. Miren lo que son las cosas de la vida. En la maternidad provincial de Córdoba, y se cría con su madre y con su hermana mayor, Juana del Carmen Avendaño, en ese barrio que se llama Villa Libertador, y ahí se nutren ambas de tantas luchas, tantas resistencias a la opresión, tanto derecho privado, derecho por conquistar, tantas cosas. De ese barrio ellas adquieren la sensibilidad social, el compromiso político, la vocación política, pero sobre todo eso que se llama conciencia de clase, que no todos tienen, ni siquiera todos los luchadores sociales y políticos tienen, conciencia de clase. O sea, el primer ámbito de militancia, de formación política para ellos es la parroquia de Villa Libertador, no cualquier parroquia, una de las tantas parroquias politizadas, imbuidas del espíritu de la ideología del movimiento de sacerdotes tercermundistas, en este caso con el cura Víctor H. a la cabeza, que en esos años del terrorismo de Estado soportó 11 allanamientos en esa parroquia. De ahí hicieron sus primeros trazos políticos Juana del Carmen primero y Viviana después. Juana del Carmen era maestra, era estudiante después de haberse recibido de maestra en Cosquín, estudiante de Ciencias de la Educación en la Universidad de Córdoba, donde ingresa a militar junto con su novio y después su esposo, José Guillermo Gómez, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Tiempo después, Viviana, siguiendo esos pasos de su hermana, ingresa a la Juventud Guevarista, que era la agrupación juvenil, el ala juvenil del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Mientras tanto, su hermana ya había estado presa de la dictadura de Lanusse, como militante revolucionaria. En esa cárcel de Villa Devoto, en donde años después va a estar Viviana presa, y Viviana con su madre, con Pituca, fueron a visitarla siendo Viviana apenas una niña adolescente, en esa cárcel en que después pasaría años de su vida también como presa política. Viviana también, bueno, Juana del Carmen, antes que sigamos con Viviana, no podemos dejar trunca su historia. Juana del Carmen es indultada junto con su esposo, entre los tantos amnistiados, por el gobierno popular de Héctor Cámpora el 25 de mayo del 73, recupera su libertad y vuelve a militar y vuelve a la lucha revolucionaria. Y después de la dictadura, en mayo del 76, es secuestrada junto con su esposo. Él fue asesinado en esos días, entre mayo y junio, y ella sobrevivió y ayudó a sobrevivir. Los sobrevivientes de la Perla dicen que una de los que los ayudó a sobrevivir fue Juana del Carmen Avendaño. Ella misma sobrevivió un año prácticamente, hasta que en los famosos fusilamientos y asesinatos de febrero del 77 fue asesinada junto con Tomás Di Tofino y con Graciela González Jensen, ¿sí? En esa son las tres víctimas junto con Juana. Mientras tanto, ella los había ayudado a sobrevivir administrando la comida, ayudando a repartir la comida. Esa era Juana, que tuvo una vida quizás hasta más sacrificada que la propia Viviana. Mientras tanto, Viviana ya estaba presa. ¿Por qué estaba presa? Porque ella era militante de la Juventud Guevarista. Junto con eso, en el barrio participó de otra experiencia muy interesante, que fue el grupo de teatro Villa Libertador, ¿sí? Que tuvo como ámbito el Centro Cultural de Villa Libertador. Ese grupo de teatro, además de en el que Viviana fue actriz, además de Viviana presa, tuvo 4 desaparecidos después durante la dictadura. Viviana es apresada el 6 de octubre de 1975, cuando con otros 2 compañeros de la Juventud Guevarista asaltaron una pinturería.
No asaltaron una pinturería para llevarse la plata, la caja. Era para llevarse pintura, porque al día siguiente había un acto en homenaje al Che Guevara en el aniversario de su muerte. Para eso era la pintura. Fueron capturados, encarcelados. Ella fue acusada como la líder de eso que se llamaba una célula, para la justicia de Córdoba, una asociación ilícita, que era la figura que se imponía casi siempre a los militantes revolucionarios, una asociación ilícita destinada a imponer sus ideas por la fuerza y el temor, dice textual el expediente judicial. Eso era ELIA, la Juventud Guevarista, una organización destinada a imponer las ideas por la fuerza y el temor. Y estuvo presa en el D2, sometidos a tortura los tres. Después ella, por su condición de menor de edad, porque tenía 16 años en ese momento, es recluida unos días en el reformatorio de la calle Obispo Trejo, entonces, después en el Buen Pastor, y finalmente la UP1, donde ahí transcurre la primera parte de su cautiverio, en el mismo momento en que son fusilados los 31 presos políticos de la UP1, que fueron sacados de la cárcel, incluso algunos mismos asesinados en la propia cárcel. Ahí Viviana estuvo durante todo ese momento, y era la presa política más joven, de la dictadura en Córdoba. Luego son trasladados a la cárcel de Devoto en Buenos Aires, que es aquella cárcel en la que había estado su hermana. Salen en libertad, cumpliendo condena de todos los estamentos de la justicia de Córdoba, hasta la Cámara de Apelaciones dictó sentencia el 6 de abril de 1981, todavía durante la dictadura. Volvió a Córdoba, volvió al barrio, e inmediatamente, antes de que termine la dictadura, volvió a militar en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, un organismo de derechos humanos que en ese momento se encargaba más que nada de auxiliar y de por lo menos mantener vivos en las cárceles a los presos políticos. Muchos deben conocer esa historia. Y bueno, y apenas recuperada la vuelta a la democracia, ella empieza a militar en lo que en ese momento parecía un espacio interesante, que era la Juventud del Partido Comunista de Córdoba, conocida como la FEDE. La FEDE en ese momento estaba impulsando el viraje autocrítico, que se criticaba la posición del partido un poco ambigua durante la dictadura, y en ese proceso empieza a militar ahí Viviana, haciendo sobre todo lo que son tareas territoriales. La Juventud del Partido Comunista la envía a estudiar a la Escuela de Juventudes Comunistas de Moscú, la Escuela de Juventudes Comunistas de Komsomol, en la primera mitad del año 87, cuando acá estaba desatando el movimiento Cara Pintada. Casi terminan pidiendo asilo político en la Unión Soviética. Vuelve y luego se traslada, el partido lo lleva a Buenos Aires, donde estuvo trabajando ahí en la FEDE, y después en el propio partido, en el área de propaganda, y también en el área de seguridad en las manifestaciones callejeras. Algo muy interesante que después va a aflorar en los últimos días de su vida. En determinado momento, ella, bueno, después de haber resistido el embate neoliberal de los 90, con su vocación política de izquierda lo más a salvo posible, sin caer en el pesimismo, sin caer en el individualismo y en todo lo que uno podía llegar a caer en los años 90, ella de alguna manera hacia fines de esa década, en que se mantuvo en el partido, cuando muchos se fueron, acuérdense que se cayó el muro de Berlín, acuérdense que acá ganó el menemismo, acuérdense el fin de las ideologías, la muerte de la historia, todo eso, bueno, ella se mantuvo ahí. Pero hacia fines de la década del 90 se desilusiona en cierto modo de la militancia partidaria y se cansa de la ciudad, porque la ciudad también cansa, sobre todo cuando uno no es de ahí, y un poco entusiasmada porque era su pareja en ese momento, se va a vivir a San Marcos Sierra. Mientras tanto, ella había empezado esta otra de sus militancias que le contaba Alba Piaggio recién, que es la militancia como educadora popular, ¿sí? Primero dentro del partido, después afuera en el Centro de Educadores Populares Juana Azurduy, del cual es una de las fundadoras, y en la revista América Libre,
que era una revista que dirigía Fray Beto. La directora un poco en los hechos era Claudia Corol, una gran intelectual del Partido Comunista y gran amiga de Viviana, y que organizaba también experiencias de educación popular, entre ellas en la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, que por aquel entonces, y esto es la segunda vez que lo veo últimamente, era una especie de oasis de pensamiento crítico en medio del desierto del neoliberalismo, con sus encuentros latinoamericanos de cooperación que solían hacerse en octubre. Ahí es donde Viviana conoce a quien fue su última pareja. Se va a San Marcos Sierras. Estando en San Marcos Sierras, intenta mantener algunos vínculos con estas experiencias políticas que de algún modo contenían su vocación de militante social. Pero ahí entra en una especie de síndrome de abstinencia, entra en una especie de crisis, le faltaba eso que para su vida era el motor principal, que era la política. No falta tanto, déjenme una, por eso le vayan comiendo, pero como para que me deje. Y ahí, un día llevando en su chata, así le decía ella la chata, la Renault Express blanca, llevando a su amiga de El Rincón, ahí en San Marcos Sierra, Andrea Marquiano, a trabajar, que ella la llevaba, y Andrea le pagaba como si fuera un remis, porque estaba sin laburo, Viviana. Entonces, llevándola a Cruz del Eje para que trabajara en la Escuela de Bellas Artes, donde Andrea es profesora de cerámica hoy, capaz que la conocen, gran profe de cerámica, gran artista, ceramista. Viviana ve algo al entrar a Cruz del Eje que le llama la atención, una carpa de techo de plástico negro de los desocupados que habían instalado ahí. Cuando le pregunta, le dice, y bueno, están volviendo el conflicto que había empezado en el año 97 porque se están venciendo los planes. Viviana se acerca ahí a tomar unos mates, empieza a participar, y a medida que ese conflicto va creciendo en intensidad, el protagonismo de Viviana en él va creciendo, no porque lo deseara, sino porque en ese lugar la pusieron esos nuevos compañeros de lucha que fueron los desocupados y las mujeres desocupadas de Cruz del Eje. Ella les enseñó a organizarse primero, a organizar una asamblea, a tomar decisiones. Y cuando eso cristalizó en una marcha por la ruta, ni siquiera era un piquete instalado, y fueron brutalmente reprimidos, el 8 de junio del 2000, ella les enseñó a resistir la represión en la calle, ¿sí? Y al día siguiente ella los alentó a volver a la ruta, y los que volvieron a la ruta fueron 10 veces más de lo que habían sido reprimidos, en un pueblo que nunca había tenido la experiencia de la represión, había protagonizado muchos cortes de ruta, y todo el mundo pensaba que la vez que reprimieran en Cruz del Eje no iba a quedar nadie en la ruta, y sin embargo, al día siguiente de la represión, de la que fueron víctimas 300 personas, volvieron entre 3.000 y 5.000, y ya van a ver que estoy citando cifras más que oficiales, no cifras del movimiento piquetero de Cruz del Eje. Bueno, esto fue el 9 de junio de 2000. Fue una jornada triunfal que obligó al gobierno de la provincia a enviar a su ministro de gobierno, por entonces era Oscar González, que ha seguido siendo hombre fuerte de la provincia durante mucho tiempo. En los últimos tiempos prácticamente era un gobernador de hecho, ¿no? Y él tuvo que ir a pactar con los desocupados una tregua, que era un triunfo popular realmente, abriendo una mesa de negociación, ofreciendo abrir una mesa de negociación en la que se iba a gestionar los planes de empleo, ayuda alimentaria, y también, que eso se hizo el mismo día, liberar a los detenidos durante el conflicto, los jóvenes, por lo menos 5 jóvenes que habían sido detenidos entre el conflicto, entre ellos un compañero y un alumno de Alba Piaggio, aquí presente. Después de esa jornada triunfal, al día siguiente, Viviana choca en su chata Renault Express contra un camión en esa misma ruta 38, en la entrada de esa misma ciudad. Su compañera Laura Lucero,
profesora de educación física, jugadora de básquet del Club Alayón en sus mejores épocas. Viviana muere en el acto. Viviana muere instantáneamente. Su compañera sobrevive un par de días, pero en un coma profundo. Nunca recuperó la conciencia, nunca pudo hablar. Eso fue un sábado, murió el lunes siguiente. Sus compañeros de lucha culparon inmediatamente a la policía y le rindieron homenaje en el polideportivo, masivo e indignado homenaje, y la acompañaron a Viviana y a su madre y su hermano hasta la ruta. Algunos se vinieron hasta Córdoba al velorio acá. Después ella se convirtió en eso. Vamos a ver algunas imágenes que tienen que ver con toda esta búsqueda de la vida de Viviana, entre ellas esta. Esto es de un corte de ruta que se hizo por el problema del agua en Cruz del Eje en el año 2002, en el verano de 2002, 2 años después de la muerte de Viviana. Viviana ya era eso, ya era una bandera, ya era un símbolo de lucha, era un símbolo de aquel otro Cruz del Eje. Yo quisiera tomarme un poco de tiempo más para traerle algunas voces que me parecen indispensables que estén acá. Hay uno que está acá y... No, están acá. Yo las voy a traer a los que no están. Sí. Bueno, eso también es ilustrativo. Primero ella fue enterrada en el cementerio de acá de Córdoba, y ha pedido a los compañeros de lucha de Cruz del Eje, las trasladaron. Varios de ustedes participaron ahí, ¿sí? Y incluso los compañeros de la copia de Carlos Paz. Ahí seguimos. Después, no quiero perder el hilo porque... bueno, sí, Hugo Omar González, Hugo Omar González, un personaje interesante, era una especie de Mario Pereira de allá, pero no era tonto y vio que en determinado momento la lucha pasaba por la ruta, el destino de Cruz del Eje pasaba por esa ruta, y esa ruta, ese destino en determinado momento se llamó Viviana Avendaño. Entonces este señor, que tenía aspiraciones políticas y lo bien que hacía, donó con inteligencia, y yo creo también con un poco de, ahí está, un poco también de sensibilidad, pero déjame que termine con los testimonios de la gente que luchó al lado de ella, ¿sí? Bueno, dale. Mientras me deje terminar después, yo no tengo ningún problema de abrir paréntesis. Pero hay gente que quiero hacer hablar, gente que no está. Sí, Hugo Omar González. Diga nomás. Muy bien. Muchas gracias. Ay, nunca he tenido tantas directoras. y director, 3. Y hay una ermita en el lugar del choque también, ¿sí? La ermita está señalando el lugar del choque en la ruta. Apenas empieza esa especie de tobogán que hay para entrar a Cruz del Eje, que es como una especie de pozo. Cruz del Eje, para donde sea que uno vaya, tiene que subir. Bueno, entrando desde este lado, apenas empieza el tobogán a la mano izquierda, ahí está la ermita para Viviana y para Laura. Lo que queda son voces, son testimonios, gente que la conoció en serio. Dice Carlos Lito Aguirre, su compañero en el grupo de teatro de Villa Libertador. Ella era la más joven y era un personaje por 2 cosas. Era hiperactiva y ruluda, motosa, tipo Jimi Hendrix, muy afro, muy piola, amiga, un minón. Tenía condiciones para expresarse, buena voz, juventud, alegría, ganas de participar y sobre todo la capacidad de entender socialmente todo. Dice Marcelo el Vasco Iturbe, compañero de militancia en la Juventud Guevarista y expreso político también. Era muy eléctrica y rompebolas, pero con posturas muy claras. Era una mina predispuesta, iba al frente, muy jugada. Es más, a veces desde el orgullo del macho te dejaba medio descolocadito. Dice Gloria Di Rienzo, su compañera en el PRT y en la cárcel. Ella fue asumiendo un compromiso mucho mayor al que tuvo cuando cayó presa. Era muy jovencita y tenía posiciones más combativas de enfrentamiento, y a la par de sus alegrías, mostraba sus contradicciones y temores, como todo el mundo tuvo ahí adentro. A pesar de eso, fue madurando su compromiso. En la cárcel afianzó su lucha, su pertenencia y su identidad del lado del pueblo, y salió más convencida que cuando cayó. Dice Claudia Corol, su amiga y referente en la FEDE
y en el PC. Viviana era una persona muy valiosa. Dentro de la FEDE siempre estuvo ligada a un área de autodefensa que hacía la seguridad en las manifestaciones. Sabía y le gustaba pelear, ponía el cuerpo, era una tipa valiente para eso. Cuando ella dijo, no quiero tener una doble vida, y visibilizó su opción sexual, fue para luchar contra una hipocresía de signo cultural conservador. Este fue otro aporte contra toda forma de discriminación y dominación. A la vez, se comprometió con todas las luchas sociales. Dijo, soy lesbiana, soy feminista y soy piquetera también. Es decir, estuvo con lo más jodido en los momentos más jodidos. José Fernández, ex militante de la FEDE. Recuerdo que mientras todos hablaban de comprender la nueva etapa, en los años 90, ¿no? Ella hablaba de lucha, que cuando decían ya fue, ella decía, hay que ver por dónde podemos golpear. También recuerdo cuando nos retaba con tanto amor, pendejos de mierda, hay que ser más disciplinados si queremos ganar. Y nos hablaba desde un lugar que pocas personas pueden hacerlo, ese lugar donde nunca se entregan las luchas. Y vaya si sabía de eso con su hermana desaparecida, sus años de cárcel y su lucha sin cuartel contra el poder. Mientras las noticias de nuevas derrotas eran nuestro desayuno cotidiano, ella hablaba de la necesidad imperiosa de poner un palo en la rueda de la máquina neoliberal. Alba Camargo, ex militante de la FEDE y una de las fundadoras de Hijos. Viviana nunca dejó de ser la negra de Villa Libertador. Era rebelde por su condición de clase. Que haya vivido en San Marcos Sierras, en la cuna del New Age y todo eso, y estando ahí no esconder la cabeza y ser parte de los cortes de ruta de Cruz del Eje, es muy fuerte. Eso es el pueblo. Ojalá haya sido feliz ahí, porque ella era muy divertida, de sentarnos a tomar un vino y reírnos. Ángel Lito Borello, ex militante de la FEDE también en Buenos Aires, compañero de ella, y hoy referente del comedor Los Pibes de la Boca. Es un dirigente nacional y es el compañero del Oso Cisnero, que es el que asesinó un sicario al que le liberaron la zona la policía federal, lo que terminó en la toma de la comisaría encabezada por Luis de Elía, no sé si se acuerdan. Bueno, él equipara el caso del Oso Cisnero al caso de Viviana Avendaño, Lito Borello, y sobre Viviana dice, éramos una camada intermedia que impulsó un cambio generacional en la FEDE y en el PC, y nos fuimos un montón del partido, pero no nos fuimos a la casa, sino con la decisión de ser protagonistas en la construcción de la historia. Hay una flama interior que cuando el conflicto te llama, te hace decir, ¿cómo no voy a estar? Dice Fernando Avendaño, su hermano. Era una líder por naturaleza, pensamiento, estilo de vida. Hagamos algo que realmente cambie la historia y que la vida sea mejor, decía. Y después de haber estado en Moscú, de lo de Susana Juana del Carmen, y de todo lo que pasó, venía con la mochila tan cargada que no se podía desligar de eso. Ella debatía, por favor abran los ojos. Entonces la gente la adoptó como líder, y cuando vieron que realmente se podía dar vuelta a la torta, bueno, ya tenían a toda la cana encima. Dice Sergio Ralo Ávila, referente de la coordinadora de desocupados de Cruz del Eje. Yo escuché comentarios, esta zurda comunista, pero el grueso de nuestra sociedad conservadora no tuvo tiempo para percibir su visión de izquierda. El gobierno sí, por su trabajo de inteligencia, pero el poder no tuvo tiempo de meter en la sociedad el miedo al comunismo. Y ella sí tuvo tiempo de plantear su discurso clasista, que cayó muy bien en un sector importante del pueblo. Incluso en sectores que no son proclives al pensamiento nuestro, también la valoraron, por morir en esa circunstancia, porque más allá de cómo haya sido, ellas vinieron y ofrecieron su vida. Dice Luis Iturri, comisario general retirado hoy, entonces jefe de policía. Al otro día del desalojo violento de la ruta que él mismo encabezó en persona, al otro día hacen una concentración en Cruz del Eje y hay una mujer que muere en un accidente después, que los exacerba, los exalta, y ya los combina a ir de nuevo a la ruta. Entonces, cuando veo eso, yo vuelvo a pedir más refuerzos a Córdoba, porque evidentemente se ponía muy fea la cosa. La cuestión es que esta chica dice, vamos a la ruta, y a las 4 de la tarde Cruz del Eje tenía fácilmente de 3 a 5.000 personas en la ruta. Esa es la fuente oficial de la que les contaba.
Y esta es la que quería rescatar más que todo, porque ha muerto hace unos días. Era una militante de esas que tenían asistencia perfecta en los cortes de ruta, desocupada de muchos años, varios hijos, con su hermana melliza. Estaban siempre, han estado con quien estuvo al frente, nunca se pusieron camisetas partidarias ni nada, y siempre le pusieron el cuerpo a la lucha. Hace unos días que ha muerto, y capaz que ustedes terminaron viendo la triste crónica, creo que la vi en Cadena 3, de un velorio de una mujer interrumpido por su hija, que le echa la culpa al padre de haberla envenenado, ¿sí? Así terminó mi vecina y amiga María Leonor Bazán. Ella, junto con María Elena Bazán, dieron este testimonio. Y esta cita que traigo es de la melliza que falleció, la María Leonor, desocupada y militante piquetera. Dice sobre Viviana: ella hizo historia en Cruz del Eje, nos dejó su trayectoria y nos formó en la lucha para lograr que vinieran los planes sociales. En ese momento no sabíamos cómo empezar. Ella nos enseñó a luchar a través de sus palabras. Acá la gente tenía miedo, pero ella nos enseñó que no debíamos tener miedo. Ella dio la vida por nosotros. A pesar de que no era de Cruz del Eje, se integró el dolor y el sufrimiento del pueblo. Ella sabía que la opresión venía del gobierno y nos dio a entender que sin lucha y sacrificio no se conseguía nada. La muerte de Viviana nos hizo mucho mal espiritualmente. Era la cabeza de la organización y del movimiento. Pero así como nos tumbó, también nos levantó y nos dio fuerza. Y cada vez que salíamos a la ruta a hacer un corte, íbamos con la mente en ella, pensando y apoyándonos. Sabíamos que desde donde ella esté, nos iba a ayudar a lograr el objetivo, y así era. Digo yo, en el sentido de aquel proyecto que algunos de ustedes recordarán por haberlo sufrido, que era el proyecto de recuperación de pensionistas, que intentó implantar la dictadura en las cárceles argentinas, para quebrar a los militantes y inducirlos al arrepentimiento y al abandono y a la delación de sus compañeros. Puedo afirmar que Viviana Avendaño es una irrecuperable. Es irrecuperable. Porque no escarmentó. Porque ese castigo no alcanzó para detener su impulso vital político. Inmediatamente recuperó la libertad, la invirtió para ponerle cuerpo a todas aquellas causas en las que tuvo la oportunidad de luchar. Y también creo que es irrecuperable en otro sentido. Irrecuperable como militante política y social, sin intereses ni vanidades. Irrecuperable como educadora popular, en un momento en que con 2 o 3 consignas mediáticas se construye una manifestación, con 2 o 3 consignas mediáticas se desestabiliza a un gobierno, con 2 o 3 consignas mediáticas sale a la calle a la gente, sale a la gente a la calle a querer linchar a supuestos delincuentes. O sea, en ese sentido es indispensable e irrecuperable. Es irrecuperable quizás también como testigo de estos juicios de lesa humanidad, como el que se está juzgando ahora, como el que va a poner justicia por el asesinato de su hermana, y ella hubiera sido una testigo realmente indispensable y valiosa en su juicio. Es irrecuperable como amiga incondicional, por lo que me han contado todos quienes fueron sus amigos, amiga generosa, fiel, alegre, solidaria. Y sobre todo es irrecuperable para ese pueblo de Cruz del Eje que entonces luchaba por su dignidad y que hoy es rehén de un modelo policíaco carcelario, del cual es una especie de capital provincial. Dice ella: durante aquella asamblea en que, según el comisario Iturri, Viviana enardeció ese pueblo,
ella decía: responden al hambre del pueblo con palos y balas. Es lo que han hecho en Salta, en Chaco, en Corrientes y lo que siguen haciendo. Entonces, si estamos dispuestos a enfrentar eso, este modelo de país que nos ha dejado afuera, porque seamos conscientes, nos ofrecen 120 pesos porque sobramos, somos la basura de este sistema, para ellos no somos nada, no podemos comprar, no podemos trabajar, no tenemos estudio, no tenemos nada. Entonces, para ellos sobramos, compañeros, dijo Viviana antes de proponer ese corte de ruta que terminó siendo una pueblada. Bueno, muchísimas gracias. Esas son sus palabras, esa es su historia, ese es su ejemplo. ¿Digo de la firma primero? Sí, es de Beatriz Castillo, ustedes la conocen. Presa política con su hija Adriana Corsaletti, ¿sí? Compañeras de Viviana, por lo menos en Devoto, ¿no? No sé si en la UP1 también. Esto es lo que cuenta Beatriz. Después de salir de la prisión en Devoto, un día mi hija me dice: mami, la vida está en libertad. Me fui a Córdoba, a Villa Libertador, a verla, a la casa de su mamá, Pituca. Se vino a visitarme unos días y a buscar trabajo. Pasó el tiempo, nos volvimos a encontrar en los talleres que realizaba la COPI de Educación Popular. Por supuesto estaba allí participando. Era fácil ubicarla en esos encuentros. Su voz clara, firme y segura me acercaba a la comisión en la que ella estaba discutiendo. Siempre estuvo y está junto a nosotros. Y en todas las marchas está en mi pecho junto a otros compañeros. María Beatriz Castillo, 10 de junio de 2015. Acá está.